Muy buenas tardes con todas y todos. Quiero hacer un especial agradecimiento y saludo a todas las personas que participan el día de hoy, viernes 7 de marzo, en esta conferencia titulada La trata de personas como vulneración a los derechos humanos, una conferencia nueva, ¿no?, de esta edición de las conferencias de los viernes de derechos humanos. Antes de empezar, quiero también extender el saludo a nuestra directora general, Jimena Pinto, quien, ¿no?, agradece su participación. Asimismo, quiero recordar que el día de mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha clave para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de derechos, así como la erradicación de todas las formas de violencia y explotación que afectan a las mujeres, como es el caso de la trata de personas. En ese contexto, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS, en el marco de los Viernes de Derechos Humanos, le da la bienvenida a esta conferencia. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré acompañándonos en esta jornada. Antes de presentar a nuestro ponente, queremos recordarles algunos aspectos importantes. En primer lugar, señalarles que no es necesario registrar su asistencia en el chat, ya que la plataforma Zoom registra automáticamente el tiempo de permanencia en la sala. Para obtener la certificación es necesario que permanezcan al menos el 90% del tiempo de esta sesión y que además ingresen con la cuenta con la que se registraron. Durante la exposición podrán enviar preguntas a través del chat. Hay una caja específica para las preguntas. Una vez que se concluya esta presentación, seleccionaremos algunas de estas preguntas, las cuales serán respondidas por nuestro ponente. Bueno, es para mí un honor presentar al magíster Daniel Quispe Mesa. Él es candidato a doctor en responsabilidad jurídica en la Universidad de León, España, y máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente docente en la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios. También es miembro del grupo de investigación en Derecho Penal y Corrupción, lavado de activos y trata de personas y otras formas de criminalidad organizada, también de esta casa de estudios. El doctor cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Su experiencia como docente, capacitador y ponente en diversas instituciones públicas y privadas le ha permitido profundizar en el análisis de la trata de personas, brindando una perspectiva fundamentada y enriquecedora sobre este tema. Le queremos dar una cordial bienvenida y agradecemos su participación en esta jornada. Bueno, señalar, ¿no?, que la trata de personas es una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos que afectan a la dignidad, la libertad y el desarrollo de miles, millones de personas en el mundo. En el Perú es una amenaza persistente con un impacto significativo en las mujeres, en los niños y adolescentes, quienes son los más afectados por las redes de explotación laboral y sexual. Desde una mirada legal, ¿no?, nuestro país ha desarrollado normativa importante, ¿no?, como es la ley 28950, ley contra la trata de personas, y así también, ¿no?, mencionar pues políticas como la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación. Bueno, no obstante, ¿no?, la complejidad de este delito y su vínculo con la criminalidad organizada requieren que las respuestas estatales sean cada vez más efectivas y coordinadas. Bueno, con este panorama en mente, damos paso a nuestro ponente del día, quien nos brindará una mirada experta sobre este tema. Adelante, Magíster Quispe. Muchas gracias por la presentación. Agradecido también por la invitación del Centro de Estudios. En general, agradecido siempre con el Ministerio de Justicia por los eventos que se realizan y de alguna forma esto siempre ayuda a poder estar más conectado con la sociedad, poder explicar quizás de una manera no tan jurídica ahora, porque entiendo que los participantes y las participantes no todos son abogados o abogadas, entonces es bueno también tener estos espacios para poder expresar en qué consisten estos delitos, ¿no? Porque una cosa es lo que el ciudadano de a pie puede tener en mente y otra cosa es cómo eso se expresa jurídicamente. Entonces, a veces hay muchas situaciones concretas en las que podemos hablar de un delito de trata de personas, pero no lo podemos identificar como ciudadanos porque nos falta esa información adicional. Entonces, hay conductas que quizás están muy normalizadas o a veces incluso pueden haber situaciones que pueden ser prevenidas por un ciudadano de a pie si es que conoce cómo se origina esto criminológicamente, cómo empieza la trata, porque, bueno, criminológicamente tiene como eslabones cómo la persona empieza a ser captada y cómo termina finalmente siendo explotada en el peor de los casos.
Entonces, yo creo que este espacio es muy útil para eso, para dar un acercamiento al fenómeno de la trata, no utilizando términos tan jurídicos, o sea, sí los voy a utilizar, pero voy a tratar de que sean lo menos posible para que pueda ser accesible a todas y a todos. Entonces, claro, a mí se me asignó hablar sobre trata de personas y su relación con los derechos humanos. Concretamente, vamos a hablar de la trata y su relación con la dignidad humana, que es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, quizás el más importante junto con la vida humana independiente. Y, entonces, siendo esto así, voy a explicar en qué consiste la trata, desde un punto de vista penal. ¿Qué nos dice el delito de trata de personas que está regulado en el Código Penal peruano y por qué de la redacción, que puede parecer un poco confusa cuando lo leamos al inicio, por qué podemos decir que se protege la dignidad humana? Esa es, digamos, la meta de esta corta reunión que tengo 40, 50 minutos aproximadamente, pero me voy a dar por satisfecho si es que logramos entender cuando termine todo esto, por qué todo este entramado que va a parecer confuso al inicio llega a ser como un pequeño rompecabezas que tiene finalmente, que cobra sentido. Y decimos, claramente toda esta situación va a generar una afectación a la dignidad humana. Entonces, siendo esto así, voy a hacer una pequeña presentación. Tengo una pequeña presentación que voy a pasar. Y bueno, como les había comentado, lo primero es que quiero hacer, y lo que es el punto de partida siempre fundamental para analizar algún fenómeno criminal también, me parece importante leer cómo está estructurado este delito. Como ven aquí, está en el 129A del Código Penal, no siempre estuvo ahí, pero miren esta redacción grande, extensa, como les decía, que puede resultar confusa para alguien que lo lee, porque finalmente voy a leerlo, voy a darme la libertad de leer esto. Dice: el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. No termina ahí, ¿no? Vemos que dice mediante violencia, amenaza, luego habla de captación, transporte, traslado. Entonces, ¿qué es la trata, no? O sea, leemos eso y todavía no entendemos qué es la trata. Luego, incluso, nos dice en el inciso 2, para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende la venta de niños, niñas y adolescentes, la prostitución, cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, mendicidad, los trabajos de servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Seguimos leyendo, pero ¿qué es esto ahora? ¿Cómo que fines de explotación? Entonces, hasta ahí, ¿no? Porque dice en el inciso 1, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación. Y luego nos explica cuáles son todos esos fines de explotación. Entonces ya tenemos, digamos, armados dos incisos. Todavía no sabemos con precisión de qué trata esto. Y sigue, no es lo único que existe en este 129A, como ven, es extenso. Y ahora nos dice el inciso 3, la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurre a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. Entonces seguimos leyendo esto y decimos, ¿qué medios previstos en el inciso 1? ¿Cómo identificamos cuáles son los medios? Entonces, ahí seguimos nosotros leyendo y teniendo más dudas, porque no sabemos qué es lo que se está tratando de decir finalmente. Entonces, ¿cuándo estamos en una situación de trata? Un inciso 4 que dice: el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. Y seguimos. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas es reprimido con la misma pena prevista para el autor. Bien, entonces nosotros quizás no estamos todavía familiarizados con el derecho penal. Revisamos esto, leemos los 5 incisos y finalmente no sabemos qué es la trata. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué no se requiere? ¿Cuándo podemos hablar que estamos ante un delito de trata? ¿Ves? Es un delito complejo, le pueden llamar así desde la, digamos, doctrina, y realmente ha sido así. Hay una evolución, digamos, un estudio doctrinal, jurisprudencial extenso en el país, donde han habido, creo que, para bien, también errores, porque ha servido para subsanarlos en el camino,
Hay muchas capacitaciones sobre este tema porque resulta confuso ciertamente, ¿no? En un primer acercamiento uno dice, ¿qué es todo esto? ¿Cómo se configura este delito? ¿Cómo se puede procesar a alguien? Para identificarlo, entonces, tenemos que disgregar esto, ¿no? Es decir, en buen cristiano tendríamos que nosotros separar todo esto porque la trata tiene conductas, medios y fines delictivos. Lo dice acá de la redacción, una redacción muy paciente nos va a llevar a esa conclusión, que hay conductas, medios y fines delictivos. Pero antes de eso, tenemos que hablar sobre algo que se llama bien jurídico protegido. Dentro del derecho penal hay bienes jurídicos. La vida, ¿no? El homicidio, por ejemplo, se protege la vida. Y así el derecho penal está, digamos, orientado a una exclusiva protección de bienes jurídicos. Todos los delitos que están en el Código Penal están orientados a proteger algo, un bien jurídico se le llama, ¿no? Que son al final valores que sirven para una adecuada vida en sociedad, llamémosle así en sencillo. Esto es de mucha utilidad porque nos permite saber qué se protege, ¿no? Así como cuando alguien dispara a otra persona y la mata, decimos que acabó con su vida, coloquialmente. Y detrás de eso lo que decimos los juristas es que el bien jurídico protegido era la vida. Entonces, se vulneró, se afectó el bien jurídico vida. ¿Qué ocurre en la trata de personas? Que inicialmente, como decía, había un estudio jurisprudencial todavía y doctrinal. Miren, estamos hablando, miren, hay un acuerdo plenario del 3-2011, ¿no? En esos años, quizás estamos hablando ya hace 15 años aproximadamente, y en esa oportunidad todavía se entendía la trata como una afectación a la libertad personal, y no como ahora se entiende, como una afectación a la dignidad humana. Eso trajo muchos problemas, porque al interpretar que se estaba afectando a la libertad personal, vamos a verlo más adelante, llegaban a haber interpretaciones del delito que nos parece, ahora cuando veamos los casos, parecen inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, y había una víctima de trata que había sido amenazada y no podía, eh, le habían retenido los documentos de identidad, el documento de identidad le habían amenazado de muerte, entonces decían, bueno, te voy a dar libre los sábados y domingos para que puedas salir a pasearte por la ciudad, pero si tú intentas escapar, te vamos a matar a ti y te vamos a matar a tu familia. Claro, entonces, como decíamos que la trata protegía la libertad personal, habían sentencias que decían, como la víctima ha podido salir los fines de semana, porque también podía ir a botar la basura y naturalmente, si los días de semana puede salir a botar la basura, también podía haber pedido ayuda. Entonces, no se ha afectado la libertad personal, porque la libertad personal está ahí. Ella podía salir, podía hacer lo que mejor le pareciese, ¿no? Tenía autonomía para poder movilizarse. Entonces, habían sentencias que bajo ese contexto absolvían a muchas personas que materialmente habían cometido trata de personas. Pero luego esto va evolucionando porque, claro, la doctrina se da cuenta, en la jurisprudencia también, el impacto de esa situación y cambia todo este entramado y dicen a través de otro acuerdo plenario. Para esto los acuerdos plenarios son, llamémosle, decisiones de unificación de doctrina que emite la Corte Suprema cuando hay tipos penales que no quedan totalmente claros, ¿no? Siempre a veces el lenguaje no es suficiente, ¿no? Como podemos ver, nosotros a veces el lenguaje es insuficiente para poder expresar lo que quiere el legislador. Eso quiere decir que en muchas oportunidades, mm, al quedar el lenguaje corto, porque uno puede entender por una palabra mil cosas, otra persona puede entender por otra palabra mil cosas, y ahí llegan esas, digamos, pequeñas disquisiciones. Entonces lo que hace la Corte Suprema a través de estos acuerdos plenarios es juntarse, se juntan todos los jueces supremos, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, le vamos a dar el sentido interpretativo a tal palabra o a tal tipo penal de tal forma. Entonces, esos son los acuerdos plenarios y además son vinculantes para todos, ¿no? Todos los operadores de justicia me refiero. Entonces, esas decisiones tienen que ser seguidas también por los demás operadores de justicia. De ahí la importancia de estos acuerdos plenarios. Luego tenemos entonces el acuerdo plenario 6-2019, donde se señala que ya no es la libertad personal el bien jurídico protegido. Se trasciende esta libertad personal y se afecta la dignidad de la persona mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanente, dice. Posteriormente, también, esto de aquí, que es muy importante porque es un punto de quiebre en la interpretación del delito de trata de personas, dice, bueno, acá se está afectando la dignidad de la persona, porque está mantenida en una situación de vulnerabilidad. Además, se lo utiliza, dice, hay una cosificación de la víctima donde se lo utiliza como un medio para un fin.
Es una mera mercancía a los ojos de un tratante. Una mera mercancía. Es una persona con la que se puede lucrar a través de diversas conductas que vamos a ver ahora. Entonces, finalmente se la degrada como persona. No se le utiliza como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin determinado. Pues se le instrumentaliza, se le cosifica. Em, Dentro de todo este entramado, entonces hablamos de dignidad humana. La dignidad humana podemos encontrarla en el artículo 1, donde dice: son el fin supremo de la sociedad y el Estado y del Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y también dentro de la Constitución tenemos la proscripción de la trata de personas en cualquiera de sus formas. Entonces, de una revisión, digamos, sistemática de estos artículos, del artículo 1 y del artículo 2 de la Constitución, podemos decir que la trata finalmente afecta a la dignidad humana. Y esto de aquí también se ve como reconfirmado, porque luego hay un acuerdo plenario bueno, el año anteaño pasado ya, del acuerdo plenario 4/2023, donde se reitera que es la dignidad humana el bien jurídico protegido en la trata de personas. Y hay un pasaje muy interesante en el Fundamento Jurídico 15, emitido donde se cita lo que dice la Defensoría del Pueblo. Y dice que la Defensoría del Pueblo propone o señala que hay tres argumentos que permiten sustentar la dignidad no cosificación como bien jurídico protegido. El primero de ellos, como ya los había mencionado, palabras más, palabras menos, es que degrada a las personas y las desconoce como seres humanos, ¿no? Además, la dignidad es irrenunciable. Nadie puede renunciar a su propia dignidad, con lo cual nadie puede consentir su propia explotación. Vamos a ver cuán importante es eso, sobre todo en el caso de víctimas adultas, donde, como les había mencionado, no se conciben como víctimas en sí mismas. Por el contrario, están agradecidas, sobre todo víctimas mujeres me refiero, agradecidas de las oportunidades que les han podido dar los tratantes, ¿no? En ese contexto, hay casos, ¿no?, donde van a declarar y dicen que no se sienten víctimas, no se perciben como tal víctimas, por el contrario, están agradecidas porque les han dado una oportunidad para poder saldar sus deudas, para poder brindarle alimentos a sus hijos, a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se reconocen como tal, pero al ser la dignidad el bien jurídico protegido, nadie puede consentir su propia explotación, nadie puede consentir que puedan permitir que puedan ser víctimas de trata de personas. Entonces, acá el consentimiento se ve viciado. Es decir, nadie puede consentir nuevamente esta situación próxima a la explotación en la trata de personas. Entonces, viéndolo de esta forma, tenemos, digamos, medianamente claro que se afecta a la dignidad. Ahora vamos a seguir explicando por qué se afecta a la dignidad. Entonces, tenemos una primera conclusión. Hemos llegado a la conclusión todavía sin explicar el por qué, digamos así, ¿no? Porque hemos hablado de la trata en general, hemos hablado de los incisos que están en este artículo del delito de trata de personas, pero todavía no hemos ingresado a hablar concretamente cómo se manifiesta la trata. Entonces, ahora que terminemos de explicar, digamos, todo este entramado, vamos a entender por qué es que se afecta a la dignidad, ¿no? Pero es un punto en partida inicial que es importante tenerlo en cuenta para no perderlo de vista, y cuando vayamos explicando las conductas, medios y fines de la trata, logremos hilar cabos y decir: ah, por esto es que se afecta a la dignidad. Por eso es importante que ninguna víctima pueda consentir su propia explotación. Por eso es importante que no se degrade a la víctima y no se utilice como un medio para un fin determinado, ¿no? Que todas personas, por el hecho de ser persona, tiene dignidad humana que es irrenunciable. Entonces, dicho esto, vamos a, digamos, disgregar lo que decía este artículo 129A, que parecía muy confuso, así que lo tenemos así: en conductas, medios y fines delictivos. Dentro de las conductas, que estaban en el inciso 1, se habla de captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención. Los medios delictivos son la violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y los fines delictivos son la venta de niños, niñas o adolescentes, explotación sexual, explotación laboral. Vamos a ver, ¿no? Está ahí, yo no lo voy a seguir leyendo. Lo primero que tenemos que ver entonces es que hay conductas que se deben realizar. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en sencillo, cuando hablamos del homicidio, el tipo penal, que es el más, digamos, el más tradicional, dice: el que mata a otro será reprimido con tal pena. Entonces, la conducta ahí es matar a otro. Aquí es captar, transportar, trasladar, acoger
recepcionar o retener a otro. Pero esto se puede hacer, digamos, la captación se puede hacer a través de medios delictivos. Es decir, uno puede captar con violencia, uno puede captar con amenaza, uno puede captar con engaño, uno puede captar con un abuso de poder. Ven, vamos hilando conductas y medios. Y esa captación con amenaza, por ejemplo, tiene una finalidad de llevar a la persona a su explotación sexual, por ejemplo. ¿No? Un caso, digamos, casos muy conocidos, sobre todo en Madre de Dios, en La Pampa, en este kilómetro 108, 107, donde traen a víctimas de otros lugares del país, sobre todo de Cusco, de Puno, que están más cerca. Entonces las captan, pero a través de un engaño, que es lo más común, ¿no? Ya tenemos la conducta de captación. Les dicen, miren, hay una oferta laboral que van a trabajar van a trabajar lavando platos y van a ganar 3.000 soles al mes. Claro, la víctima dice, 3.000 soles por lavar platos allá y todavía te voy a pagar tus pasajes. Ah, bueno, me parece algo, una oferta irresistible. Entonces, claro, llegan allá y se dan cuenta que no es esa situación concreta y que finalmente les están obligando, en el peor de los casos, a tener relaciones sexuales con eventuales clientes, ¿no? En bares, en prostíbulos, y llegan y se dan cuenta que es otra realidad. Entonces hay una finalidad ahí de explotación sexual, si es que no se ha consumado ya. Entonces vemos cómo se va hilando esto, captación a través de engaño, porque le dan una oferta irreal que logra aceptar que la víctima se traslade de su lugar en donde se encontraba hacia el otro lugar, con una finalidad que en este caso era de explotación sexual, que ocurre mucho sobre todo en esta zona de Madre de Dios y también en otras zonas del país, ¿no? No es exclusivamente en Madre de Dios, pero digamos que haber minería ilegal y todo este tipo de situaciones ha generado ciertamente en estos casos que el foco central de criminalidad se enfoque en ese lugar. Y esto que les estoy mencionando tiene una explicación también, ¿no? Como habíamos conversado, el lenguaje a veces resulta ser insuficiente, ¿no? Por ejemplo, o no se puede lograr entender por sí mismo, ¿no? El legislador quiere expresar algo, pero no se puede entender concretamente. Porque si nosotros leemos, es captación, transporte, traslado, acogida, recepción, retención. Pero transporte y traslado no son lo mismo, no son sinónimos. ¿Qué se entiende por transportar? ¿Qué se entiende por trasladar? ¿Por qué están juntos ahí? Uno lo lee y a veces piensa, bueno, son sinónimos. Puede buscar en la RAE y también puede decir son sinónimos. Entonces hay que darle ese contenido. Y a veces ese contenido tiene que hacerlo la propia Corte Suprema para zanjar discusiones que a veces no quedan totalmente claras por otros, digamos, operadores de justicia de menor jerarquía, llamémosle así, en el ámbito del Poder Judicial. Entonces, la trata es un delito proceso. ¿Por qué? Porque criminológicamente ocurre de esta manera. No siempre ocurre lo mismo, pero primero se capta a la víctima acepta esto, luego se le transporta de un lugar a otro, puede que haya traslado, puede que no, la cogen en un lugar, luego la llevan a otro lugar, la recepcionan y finalmente cuando la víctima se da cuenta que esto no es lo que ella, hablo siempre de, o bueno, hablo en muchas oportunidades, no me refiero a víctimas mujeres, porque es lo más común en estos casos, por eso, solo por eso, pero claro, hombres también pueden ser víctimas de esto, porque hay muchas formas de explotación que vamos a ver más adelante. Y finalmente la víctima se da cuenta de eso y quiere salir de esa situación y la terminan reteniendo. Entonces vemos acá todo este entramado, digamos, eh, parece que es criminológicamente así, ¿no? Se la capta, se le transporta, se la coge, se la recepciona y cuando la víctima se da cuenta que no es lo que quería o no es lo que le ofrecieron, la retienen y no la dejan salir, la dejan privada, en muchos casos, de su libertad. Entonces, no es necesario que estas conductas se den a la vez, o sea, no es necesario que para hablar de trata haya captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención. Yo puedo captar a una persona y con eso ya cometí trata de personas. Otra persona puede transportar a la víctima y ya cometió trata de personas. Y otra persona puede recepcionar a la víctima y ya cometió trata de personas. Basta con que se realice una de estas conductas para que el delito se vea consumado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No es la concurrencia de todas estas conductas eh, requisito para que se consume el delito, ¿no? Sino que puede ser una u otra. Por eso eh, podemos hablar de una alternatividad de conductas dentro de este delito proceso. Vamos por el contenido de estas conductas. La captación es atraer a una persona o ganar su voluntad, ¿no? Como les comentaba, puede ser generalmente a través de anuncios, redes sociales, ¿no? Pues, hay muchos casos donde se capta a la víctima a través de Facebook, de Instagram, de TikTok,
mm, hay anuncios, ¿no? En esas redes también irreales, o sea, a nuestros ojos irreales, ¿no? Es decir, el sueldo mínimo en el país es de un monto aproximado de 1.000, y luego eh, de eso vemos que en los anuncios hay situaciones totalmente irreales, diciendo gana 3.000 al mes, gana 6.000 al mes, y hay personas que también por la formación que tienen, ¿no? No, es que este es un país muy desigual, todos lo sabemos, entonces creen en eso, y terminan siendo, aceptando ese tipo de situaciones que son realmente irreales y terminan siendo captadas. Entonces, dentro de esta captación, lo importante es eh, que la víctima, como se habla de ganar su voluntad, la víctima tiene que aceptar la propuesta del tratante para que podamos hablar de una real captación. Puede ocurrir en muchas situaciones. También he leído casos incluso de víctimas que están en un parque y viene una señora y les ofrece algo. Y que a veces son víctimas menores de edad y porque deben ganar un poco de dinero, aceptan. Y empieza ya el tema, por ejemplo, la siguiente conducta, que es el transporte, ¿no? Y el transporte es, para diferenciarlo del traslado, porque también hubieron muchos problemas en entender qué es transporte y traslado, lo vemos de esta manera. El transporte sería llevar a la víctima de un lugar a otro, independientemente de, de si esto ocurre fuera o dentro del país. Entonces, el transportar es llevar a la víctima de un lugar a otro. Y el trasladar es traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. ¿Qué significa esto en buen cristiano? Que claro, el trasladar ahora sería no llevar a la víctima de un lugar a otro, imaginando que la va a llevar de un espacio físico a otro. El trasladar sería finalmente que hay una persona que tiene un control, por ejemplo, los padres de la víctima, tienen un control sobre la víctima y saben que en alguna situación concreta la víctima va a estar o va a realizar actos vinculados a la explotación. Entonces, los padres entregan a su hijo o hija al tratante. Entonces, es traspasar el control de la persona A la persona B. Entonces, para eso se ha creado el traslado, para ese tipo de situaciones donde no hay un intercambio físico de la víctima, pero sí un intercambio de control sobre la víctima. ¿Quién le pertenece a la víctima? Como si fuera nuevamente esa cosificación de la víctima. Luego tenemos acogida, recepción y retención. Dentro de el entramado de la trata que no hemos visto, ¿no? Criminológicamente hablando, se capta, se transporta, puede que se traslade, puede que no, como les había mencionado, se acoge a la víctima, que implica brindarle un refugio ambiente para que la víctima permanezca. ¿Qué ocurre muchas veces? Que criminológicamente va a pasar la noche en algún lugar, que no llega a su lugar de destino aún. Estamos cerca, Madre de Dios, tenemos que parar aquí porque ya es de noche y acá te vas a quedar un día, 2 días, hasta que venga otra persona a recogerte, que te va a llevar finalmente al lugar a donde tú vas a trabajar, le dicen a la víctima. Entonces es un refugio temporal. Y finalmente la recepción es, como su nombre lo dice, es el alojamiento donde se va a quedar finalmente la víctima, donde se le va a explotar, o esa intención se tiene en relación con la víctima. Y finalmente, como les había mencionado, tenemos la retención, que sería mantener a la víctima en este lugar, concretamente. Y aquí viene el tema de la interpretación que se le da al bien jurídico en la trata de personas. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, la retención no debe ser entendida, porque nuevamente a veces el lenguaje resulta insuficiente. La retención no debe ser entendida como una privación de la libertad ambulatoria o como si se tratase de un secuestro, ¿no? Cuando uno piensa retención y trata de personas, a veces lo interpreta en el sentido de, la víctima está como encerrada, no puede salir, no puede ni ver la luz del día, está encadenada, la han maltratado, la han golpeado, no puede hacer nada. No. Lo importante aquí es que se impida, obstaculice que la víctima salga de esta situación de desarraigo, ¿no? Porque claro, en muchas oportunidades la víctima es trasladada de un lugar a otro, no conoce el lugar, no conoce dónde está, es una ciudad nueva, en víctimas extranjeras también, una moneda que no es la suya, una cultura que no es la suya, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde piden ayuda? Están en una situación también irregular que puede generarles también problemas, ¿no? Con su situación migratoria. Hay muchas de estas situaciones que la víctima piensa y tiene miedo de eso. Entonces, ¿a quién voy a denunciar si voy a terminar peor de cómo estoy ahora? Entonces, a través de determinadas acciones que no necesariamente retenerlas en el sentido de privación de la libertad ambulatoria,
puede generar que la víctima no salga de esa situación de desarraigo y vulnerabilidad en la que se encuentra. Entonces basta con la retención del DNI, porque claro, le retienen el DNI, ¿cómo viaja a otro lugar? ¿Cómo se escapa, entre comillas, de ese lugar? Entonces puede estar materialmente, puede salir a la calle, puede hacer lo que sea, pero mientras tenga el DNI retenido, ¿cómo se va a otro lugar? Y si le han amenazado de muerte a ella, a su familia, si es un intento fallido de escape, ¿qué ocurriría? ¿No? Entonces hay que ver la retención de otra manera, en el sentido de dignidad, no en un sentido de libertad, como habíamos conversado. ¿Por qué? Porque lo importante es hablar sobre la no cosificación de la víctima, no utilizarla como un medio para un fin, y por eso pasa el tema de no entenderlo como esta libertad, como privación de la libertad ambulatoria, ¿no? Como si de un secuestro se tratase, lo diría yo. Entonces, entendido así, vemos por qué aquí resulta importante no entender el bien jurídico protegido como libertad personal, sino como dignidad humana. Porque si lo entendemos en términos de dignidad humana, nos damos cuenta que la retención cobra otro sentido, otro significado, distinto al que tenemos nosotros quizás en mente, ¿no? La retención como, bueno, la persona no sale privada de su libertad ambulatoria. Y así poco a poco ha sido entendido también por la jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes Superiores también, ¿no? Que es nuevamente muy importante tener en cuenta eso, que estamos mejorando en ese sentido, para evitar luego esas lecturas de sentencias quizás que nos llama mucho la atención, ¿no? De decir, pero claro, está retenida, no tiene, se le han quitado todo, no tiene dinero, claro, puede salir a la calle, pero ¿eso qué implica, no? O sea, si finalmente mantienen una víctima en un lugar eh, en el que está en peligro, ¿no? Finalmente. Esas son las conductas. Y como habíamos conversado, también habían medios delictivos, porque estas conductas, en caso de adultos, se puede realizar a través de estas conductas que vemos aquí, que puede ser la violencia, puede ser la amenaza, pero las más comunes son, o la más común es el engaño, como habíamos mencionado, ¿no? Ofertas irreales, promesas falsas, y esas situaciones hacen que la víctima acepte y se mete en este entramado, muchas veces complicado de salir. Y como habíamos visto también dentro de esta lectura del 129A del Código Penal, en el caso de víctimas adultas, se tiene que recurrir a estos medios, violencia, amenaza, otras formas de coacción, etcétera. En caso de las víctimas menores de edad, no se requiere ningún medio delictivo. O sea, no se requiere acreditar que hubo violencia, amenaza, es decir, el consentimiento en estas situaciones de la víctima menor de edad está totalmente viciado. La víctima menor de edad, de 18 años me refiero, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia su propia cosificación. Y eso no quiere decir que la víctima mayor de edad sí lo pueda hacer, porque conversamos que hablando de dignidad humana, eh, la víctima también mayor de edad no puede eh, humana. Pero ¿cómo el tipo penal nos exige medios ahí? Hay un medio muy importante que es el abuso de situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como conversábamos, hay muchas víctimas, sobre todo mayores de edad, que dicen finalmente, yo he consentido trabajar aquí, yo he consentido venir a este lugar. Entonces, ¿eso es suficiente para decir que no hay trata de personas? Como les había dicho, esto de aquí, que este es un fenómeno criminológico muy importante, también hay estudios que dicen que la víctima no se considera como víctima. Y eso también tiene un impacto en la jurisprudencia, muchas veces en el entendimiento de jueces que esperan una víctima ideal, una víctima que está asustada, una víctima que tiene traumas, una víctima que llora, pero no hay un perfil de víctima ideal, ¿no? Hay muchos perfiles de víctimas, como estas víctimas que no se consideran como tal, pero hay que evaluar entonces esa situación de vulnerabilidad que es abusada por parte del tratante. ¿Por qué? Porque estas personas generalmente captan víctimas que tienen una necesidad muy, eh, digamos, imperante en estas situaciones, que hacen que finalmente logren aceptar esto. Pero que ellas acepten esta situación no quiere decir que se pueda permitir a sí mismo su cosificación, ¿no? Como habíamos conversado. Entonces, ¿qué es el abuso de una situación de vulnerabilidad? Es la posición de desventaja de la víctima en la que no tiene otra alternativa real y aceptable que someterse al abuso. Eso es una definición de Naciones Unidas. Pero, ¿qué significa eso? También tiene muchas dificultades que se han podido advertir, digamos, a lo largo de la jurisprudencia, porque muchas veces lo relacionan a que la víctima no tiene dinero.
y he encontrado sentencias donde dicen, no hay situación de vulnerabilidad porque el que la víctima tenga dinero no quiere, es una realidad. Todo el mundo busca trabajo porque no tenemos dinero. Entonces no hay un abuso de situación de vulnerabilidad. Otros casos dicen, hay una situación de vulnerabilidad porque la víctima no tenía dinero y era la única situación de escape que tenía para estas situaciones. Pero no solamente es el tema económico el que se tiene que evaluar en el abuso de una situación de vulnerabilidad, sino que también hay otras manifestaciones que tienen que ser llenadas. Por ejemplo, tener en cuenta una víctima que es migrante. Ya hay una presunción ahí de que la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. No todas las personas migrantes tienen una situación de vulnerabilidad, pero hay que evaluar eso en el caso concreto de cómo es que llega al país, en qué situación está, digamos, situación regular, irregular en el país. Igual con las víctimas mayores de edad, verificar muchas situaciones, ¿no? Si tenían hijos, no tenían hijos, cómo era su trato en el trato familiar, en el seno familiar, cómo estaba viviendo, cómo no estaba viviendo. Hay muchas cuestiones a tomar en cuenta en la situación de vulnerabilidad que debe ser un mecanismo para que el tratante abuse de la víctima. Entonces, con este medio delictivo, abuso de situación de vulnerabilidad, nos va a servir para evitar que la víctima diga que aceptó entrar en una situación de trata de personas, una situación de explotación futura. Entonces, este es el quid del asunto en caso de mayores de edad, ¿no? Porque claro, ahí puede hablar un espacio más, digamos, de libertad, de consentimiento, pero nuevamente, al entender esto como dignidad, la víctima no puede consentir su propia explotación, por más que no se sienta víctima. Entonces hay que evaluar concretamente ese abuso de situación de vulnerabilidad. Muchas veces, claro, en la jurisprudencia, en los casos del día a día, es más fácil hablar de trata de personas de menores de edad. ¿Por qué? Y como no se requieren medios, el que se haya transportado a la víctima para una situación de explotación ya es trata. No se la fiscalía no necesita acreditar estos medios que estamos viendo aquí. Que en los casos de adultos sí es importante y se dificulta mucho porque vemos que no hay violencia, no hay amenaza, no hay coacción, no hay abuso de poder. Entonces, ¿cómo acreditamos que la víctima que dice que se siente agradecida incluso por la oportunidad que le han dado, estaba en una situación de trata de personas, una situación de explotación sexual, por ejemplo? Ah, porque había un abuso de situación de vulnerabilidad. Y con este abuso de situación de vulnerabilidad nos sirve para orientarlo en clave de dignidad humana. ¿De qué manera podemos decir que se está afectando la dignidad humana de esta persona que no se concibe como víctima en sí misma? Ese es un trabajo casuístico, me refiero a un trabajo que se ve en el caso concreto y que en abstracto quizás lo mantenemos de esta manera, pero no es lo único. Y luego tenemos fines delictivos, ¿no? Como habíamos conversado. En la trata de personas no se requiere que se materialice estos fines, la venta de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual, la prostitución, la esclavitud, la extracción de órganos, la mendicidad, no se requiere. Por eso hablamos de fines, porque es una finalidad, o sea, el transporte, por ejemplo, la víctima llegó a Madre de Dios, ¿no? Fue transportada, fue engañada, llega a Madre de Dios, todavía no la obligan a mantener relaciones sexuales con nadie, pero está en el local. Y viene un operativo. Claro, entonces tenía esa finalidad de explotación sexual, claramente por los hechos que rodean el caso, podemos ver que era una finalidad de explotación sexual. Entonces, no ha tenido relaciones sexuales con nadie. Entonces, eso ya es trata de personas, porque acá como vemos que dice finalidad, es decir, que está orientado a eso, pero no quiere decir que se requiere o que se exige en la trata de personas que esa finalidad se materialice, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, es una finalidad de explotación sexual, de prostitución, de esclavitud. Entonces, si lo vemos de esa manera, no, y eso no quiere decir que dentro del Código Penal también hayan tipos penales concretos que sancionan la explotación sexual de mayores, de menores de edad, la esclavitud y la servidumbre, el trabajo forzoso. Hay tipos penales concretos para eso y una gama de tipos penales que a veces puede resultar incluso hasta confuso, pero es otra historia, también igual de compleja, pero estamos hablando de trata. Entonces, a fines de hablar de la trata, en la trata no se requiere esa materialización, ¿no? Entonces ya tenemos las conductas, tenemos los medios, tenemos los fines, que como habíamos visto podemos separarlos en trata sexual, trata laboral, trata para la extracción de órganos, trata para la venta de niños, niñas y adolescentes y tratas con finalidad criminal. Eh, Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahora sí, sabiendo todo esto, vemos cómo, eh, de qué manera es que una persona puede ingresar, cualquier persona puede ingresar a este entramado de la trata. Una persona que está buscando trabajo en cualquier lugar,
es transportada de un lugar a otro y termina siendo así, ¿no? Es decir, termina siendo cosificada, anulada en la dignidad que tiene, con esta finalidad que ven ustedes, que puede ser incluso una venta de niños, puede ser una explotación sexual, puede ser una explotación laboral. Creo que un caso que quizás todos conocemos fue de estos adolescentes o incluso habían personas mayores de edad que fueron encerradas, recuerdo, en una galería en el centro, que terminaron muriendo incendiados, ¿no? Entonces, esas personas también estaban reducidas anuladas en la dignidad. Entonces, cuando hablemos de trata, no solamente entendamos la trata como una trata sexual, que es una de las manifestaciones, pero también hay trata laboral, hay tratas para extracción de órganos, para la venta de niños, niñas o adolescentes, trata con finalidad criminal. Hay víctimas que son utilizadas para cometer delitos. Hay víctimas que son utilizadas para transportar droga. Hay víctimas que son utilizadas incluso para captar otras víctimas de trata, ¿no? La víctima, como decía, a veces no se concibe como tal, no se concibe como víctima y va ascendiendo en el local en el que está trabajando, por ejemplo. Entonces le dicen, ahora tú consígueme más personas para que puedan ejercer la prostitución. Tú ya no vas a ejercer la prostitución. Lo que necesito de ti es que tú traigas más chicas, por ejemplo. Entonces, la víctima está realizando un delito. ¿Pero por qué? Porque no se concibe como víctima y tampoco autopercibe que está cometiendo un delito. Entonces, tiene una finalidad criminal la trata y la víctima incluso ingresa en ese entramado, ¿no? Que es mucho más peligrosa toda esa situación. Aquí ya corresponde al fiscal evaluar si puede haber una manera de a esta persona que no se autoconcibe como víctima y que inconscientemente está realizando un delito, se la puede excluir del proceso, se le pueda disminuir la pena. En España ya hay, digamos, dentro del propio Código Penal, una solución para eso. Aquí todavía no llegamos a ese punto. Yo espero que pronto pueda haber una reforma legislativa donde también se introduzca un párrafo donde se pueda verificar esa situación, porque ciertamente hay casos donde hay operativos y la víctima de trata termina siendo condenada a trata. Y como vemos, las penas son altas en estos delitos. Y ciertamente es muy triste, ¿no? Como una persona que no se autoconcibe como víctima termina siendo procesada y termina siendo condenada a muchos años. Todo porque normalizó la situación de, digamos, de afectación a su dignidad en un primer momento, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre en cuenta eso. Y ya para terminar, ¿no? Es lo último, estoy con el tiempo también ya había límite. En el último inciso que habíamos leído nosotros dice que la gente promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas. Dentro del Código Penal tenemos autores, cómplices, cómplice primario, cómplice secundario, instigador. Lo que hace este inciso 5 es decir, en buen cristiano, que todos van a responder por la trata. No solamente el que transporta, el que capta, el que traslada, el que acoge, el que retiene, sino también el que promueve, favorece y financia. Es decir, las personas que están un poquito más atrás, que podrían ser actos de participación, es decir, pueden ser cómplices, ¿no? La persona que promueve que otra persona capte, la persona que favorece que otra persona capte, que financia, que facilita. Entonces, todas las personas que están en el tramado de trata no se salvan, entre comillas, coloquialmente, hablando, no se salvan de responsabilidad penal. El propio artículo nos dice que no solamente las personas que realicen estas conductas que hemos visto, sino que también las personas que están un paso atrás, promoviendo, favoreciendo, financiando, facilitando la comisión del delito, también van a responder por el delito de trata de personas y con la misma pena prevista para el autor. Con esto, lo que se busca es una protección penal de la trata de personas integral. Pero esto no resuelve, o sea, el derecho penal no soluciona finalmente este fenómeno criminal, ¿no? Hay que entender, ya como una reflexión final, que el derecho penal llega al final, es decir, protege, por ejemplo, el bien jurídico vida, pero ¿qué pasa? Sanciona a la persona que ya mató, que ya anuló el bien jurídico vida. Igual aquí, el derecho penal interviene cuando ya la persona fue víctima de trata. Entonces, lo importante es la prevención y esta no es tarea del derecho penal. Entonces, hay otros ámbitos, ¿no? donde se debe intervenir para luchar contra la trata de personas. Lo que se busca aquí es una respuesta penal que tiene que ver con la realidad, sí, criminológico, como vemos, porque se ponen todos los supuestos que pueden ocurrir para evitar espacios de impunidad. ¿Pero espacios de impunidad para qué? Para sancionar a la persona que ya cometió el delito. Entonces llega un poco tarde, digamos, al derecho penal. Por lo tanto,
es importante recurrir a otros mecanismos para prevenir la trata. Entonces, esta es una forma, una manifestación de prevención quizás tardía, ¿no? Pero que finalmente llega a sancionar aquellas conductas que han afectado la dignidad humana de muchas personas. Y luego ya, con una sentencia integral enfocada en la víctima, lo que hace el juez es también poder brindar a las víctimas una reparación civil adecuada para poder tratar tratamientos psicológicos, para poder ser reinsertadas a la sociedad. Entonces, ya dentro de esto, y ese es otro tema ya, es importante tenerlo en cuenta. Con eso yo ya he culminado mi presentación en el tiempo que se me ha asignado y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor por su brillante disertación, sobre todo porque hay algunos elementos bastante interesantes, ¿no? Que tienen principalmente vinculación, ¿no? A la temática transversal de nuestras conferencias, que es propiamente los derechos humanos. Hemos recogido las diversas preguntas que nos han realizado. Eh, por favor, esté al tanto que a través también de su teléfono le estamos enviando las preguntas y además por este medio voy a hacer las preguntas, ¿ok? De acuerdo a lo que hemos agrupado, voy a hacerle dos preguntas para que conteste y después vamos viendo las demás preguntas que nos vienen formulando. La primera pregunta sería, ¿considera que la legislación peruana sobre la trata de personas prioriza la protección de las víctimas o se enfoca más en la persecución del delito? Y la segunda pregunta, que está, disculpe, para terminar, que también está vinculada, dice, ¿se debería penalizar el consumo de servicios derivados de la trata de personas como la prostitución forzada? Muchas gracias. Sí, puedo responder, ¿cierto? ¿Ya? Perfecto, perfecto, doctor. A ver, sobre lo primero, la trata, bueno, como casi al último había mencionado esta respuesta penal, ciertamente hay el mecanismo penal está muy presente, ¿no? O sea, el tema de persecución penal, la sanción, cómo están estructurados los tipos penales. Y lo que es importante y es un reto, como había mencionado yo, al final ya, es sobre el tema de la víctima, ¿no? La víctima, a veces creo que a veces la víctima está olvidada en el proceso penal. Entonces todos se enfocan en el esfuerzo de qué, el fiscal de probar el delito, el juez también de evaluar si no hay o no delito, y muchas veces el tema de la reparación civil, la reparación a la víctima queda en un segundo plano, a pesar de su importancia en este tipo de situaciones. Creo que es un reto a futuro, ¿no? De poder darle ese giro a esta situación, ¿no? Porque siempre ha sido también como que incluso el imputado como eje central del proceso penal, con sus garantías, con los derechos que tiene, con todos los derechos penales, procesales que tiene, derechos que le asisten, ¿no? Como imputado. Y se ha dejado de lado a la víctima. Pero claro, es importante tenerla nuevamente en cuenta, ¿no? Mecanismos para que el juez pueda tener en cuenta eso, porque también en alguna oportunidad en un estudio de casos que tuvimos con la OIT, entrevistamos a jueces y yo hablaba justo de esto, ¿no? De la víctima ideal, de cómo es que muchas veces estos sesgos, ¿no? Que podemos tener y que tenemos que cambiarlos claramente, es que si la víctima no se autopercibe como víctima, que si uno la ve, dice normal, que no tiene afectación psicológica ni nada, pero claro, va más allá de eso, ser una víctima, ¿no? Entonces, ¿y qué mecanismo tenemos, aparte de la reparación civil, para que se pueda, el cumplimiento de sentencias también? Entonces, ciertamente hay todavía un enfoque más vinculado a la persecución de la trata que al tema de la víctima en sí mismo. Espero que con el tiempo pueda cambiar ese enfoque porque se está haciendo, también hay esfuerzos, lo conozco de primera mano, para también llegar a una capacitación no solamente penal, que ya a estas alturas se han hecho muchas. Entonces el reto ahora está en también dar este enfoque de ¿y qué pasa con la víctima, ¿no? ¿Qué esfuerzo se tiene que hacer con la víctima? ¿Qué cuidados se hace con la víctima durante el proceso? Es decir, ¿qué cuidados hay para que la víctima no vuelva a hablar con el tratante, por ejemplo? ¿Y qué mecanismos hay cuando ya se emite una sentencia, en el cumplimiento de sentencias, ¿no? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, ahí del juez de investigación preparatoria, que es el que finalmente es llamémosle un juez de ejecución en sentido material? Y respecto al siguiente caso, la prostitución forzada, también hay otros tipos penales que había mencionado yo, que son delitos, llamémosle conexos a la trata de personas. Entonces, esta finalidad, como digo, de venta de niños, prostitución, explotación sexual, esclavitud, prácticas análogas, no es que no se penalicen,
sino que la trata no penaliza eso. Penaliza todo ese entramado previo de que es la captación, el transporte, perdón, captación, transporte, traslado, acogida, retención, recepción. Todo eso penaliza la trata. Ese entramado orientado a estas finalidades de aquí. Cuando ya se consuma algo de estas finalidades, cuando hay explotación sexual, cuando hay prostitución, cuando hay esclavitud, cuando hay explotación laboral, etcétera, ahí estamos hablando ya de otros delitos que pueden entrar en concurso, es decir, ya no es solamente un delito, ya no solo es trata, sino es trata y prostitución, es trata y explotación sexual. Y ahí ya hay reglas concursales en el derecho penal para poder hablar sobre dos delitos que concurren, ¿no? Y hay reglas concretas para eso también, soluciones concretas que nos da el Código Penal para eso. Pero sí, la trata es una cosa y la consumación de la trata a través de la prostitución, de la explotación sexual, laboral, es otra cosa, que también se penaliza. Y hay un sinfín de delitos dentro del Código Penal que están orientados a eso y a veces hace incluso un poco más difícil su comprensión, ¿no? Porque son varios tipos penales y uno a veces, igual que aquí que en la trata, uno los revisa y no logra entender cuál es cuál, pero dónde encaja, dónde no encaja, cómo se debe evaluar, cómo no se debe evaluar. Y eso también ya formaría parte de otro, digamos, otro conversatorio donde podamos hablar de en qué se diferencia la explotación sexual de la prostitución, por ejemplo. Entonces, o la explotación sexual de la violación sexual, porque tienen componentes muy similares, ¿no? Y ahí vienen los problemas concursales, los problemas de delimitación. Es como les digo, es otro mundo y por eso es que es relativamente complejo poder comprender todo este entramado, no solo de la trata, sino de estos delitos que le podemos decir conexos también a la trata. Muchas gracias. Vamos a leerles dos preguntas más que también están relacionadas. La primera es, ¿cómo influye la crisis migratoria venezolana en el aumento de casos de trata de personas en el Perú? Y la segunda, que también está vinculada, dice, ¿se debería otorgar un estatus migratorio especial a las víctimas extranjeras de trata en el Perú? Muchas gracias. Sobre lo primero, ¿cómo influye la crisis migratoria venezolana? Bueno, ya, por ejemplo, hay materiales donde se habla sobre esta situación de vulnerabilidad de las víctimas, como habíamos conversado, ¿no? Este abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas, y viéndola desde ese enfoque, como les había mencionado, había que evaluarnos, no por el hecho de ser migrante, ya están en una situación de vulnerabilidad, pero no es menos cierto que muchas de estas personas, sobre todo que vienen de otros países, no vienen con toda la documentación, no vienen con la capacidad económica suficiente, y por ahí es como un indicio de que están en una situación de vulnerabilidad. Se debe evaluar esa situación y ciertamente eso muchas veces es aprovechado por los tratantes, ¿no? Personas que aceptan esto porque no hay otro lugar a donde trabajar, donde ir, qué hacer. Entonces terminan, digamos, consintiendo lo que a efectos penales no pueden consentir, ¿no? Que es su propia explotación. Sobre la otra pregunta, en España sí hay, digamos, ya previsiones para eso, ¿no? Lo que sucede, bueno, una apreciación ya muy personal, ¿no? De Perú me refiero. Que claro, en España, por ejemplo, las víctimas de trata también les pueden conseguir regularizar su situación migratoria, porque allá es más difícil que aquí, digamos, buscar trabajo, ¿no? Es decir, sin papeles en España es muy complicado trabajar, terminan trabajando, se llama en negro, y claro, lo que hacen es que la víctima se pueda insertar a la sociedad y hay mecanismos para hacerlo. Entonces, mecanismos extrapenales que les dan como protección a estas víctimas, no solamente víctimas de trata, sino víctimas de violencia de género también, que la situación migratoria, digamos, le dan más ayuda, papeles también, casas de acogida para que puedan pasar la noche o para poder ser protegidas de los tratantes, ¿no? Aquí todavía no llegamos a ese nivel, digamos, a esa situación, pero sí sería importante también que se puedan replicar otras respuestas, ¿no? Como por ejemplo la española, bueno, también he seguido de cerca. Sí, continuamos con las preguntas. Te comento que nos han llegado bastantes nuevas preguntas. Sin embargo, vamos a tratar de atender todas las posibles antes que se nos acabe el tiempo. Aquí tenemos un grupo de preguntas, ¿no? Dice, ¿qué modelos internacionales de lucha contra la trata de personas podrían ser aplicables en Perú? Creo que lo adelantó un poco. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera la inteligencia artificial y la tecnología pueden contribuir
a la prevención y combate de la trata de personas. Gracias. Sobre lo primero, em, este tipo penal que nosotros tenemos aquí, si revisamos el protocolo de Palermo, palabras más, palabras menos, es lo mismo, ¿no? El protocolo de Palermo tiene, digamos, esta respuesta internacional a la lucha contra la trata de personas, con esta vocación universal, donde nos explica qué es la trata o qué es lo que debe contener en las legislaciones nacionales internas la trata. Entonces, el Perú ha recogido todo lo que dice en Palermo, incluso lo ha mejorado, creo yo que es algo muy destacable de nuestra legislación, al separar esto de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta internacional, que es por excelencia el protocolo de Palermo, está plasmado en el Código Penal peruano. Entonces, cumplimos con las exigencias internacionales al incorporar un tipo penal así. Y por eso mencionaba que quizás los esfuerzos ya ahora no estén tanto en, porque incluso como se había mencionado, hay acuerdos plenarios también donde hablamos de dignidad y todo eso, o sea, la respuesta internacional está acorde a lo que, eh, la respuesta nacional, perdón, está acorde a lo que desde el derecho internacional nos están a nosotros exigiendo. Entonces, por eso decía, creo que también el tema de las víctimas sería importante tenerlos en cuenta, ¿no? En este foco. Ahora, sobre inteligencia artificial y tecnologías, yo sinceramente no he entrado de lleno a ese tema, es decir, desconozco de qué manera funciona la inteligencia artificial, sé que hay estudios recientes sobre ello, pero no he profundizado, no he profundizado en esto, no es una de las líneas de investigación que aún he trabajado, así que no podría darles una respuesta ahora concreta sobre inteligencia artificial y tecnologías en esto, pero sí sé muy someramente que se están utilizando para poder ver casos de corrupción, identificar casos de corrupción. No sé de qué manera se podría esto trasladar a la trata de personas, pero sería muy importante, incluso teniéndolo presente para técnicas especiales de investigación, me parecería muy importante, ¿no? Como generalmente la trata está vinculada al crimen organizado, muchas veces, no siempre, en poder utilizar esas técnicas especiales de investigación, como les mencionaba, para poder eh, identificar situaciones que pueden poner en peligro a potenciales víctimas, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otras tres preguntas que hemos agrupado, les digo. Si un padre o una madre explota sexualmente a su hija menor de edad, ¿puede ser considerado como tratante? La segunda es, ¿podría explicar mejor el caso en el que una víctima de trata se convierte en autora del mismo delito? Y la tercera, que también es parecida, dice, en el caso de las víctimas de trata que colaboran con su tratante para captar nuevas víctimas, ¿se puede considerar que sufren algún tipo de trastorno o enfermedad que las lleve a actuar así? Bueno, voy por partes y luego me repite, por favor la última pregunta que no la he entendido muy bien. Pero la primera está vinculada a ver, no, la segunda, a ver, es que ¿Le estaba puedo pensando en repetir? la tercera. Sí, 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 por favor, porque estaba pensando en la tercera y me perdí. Claro, le comento, a ver, de nuevo. La primera Primero, pregunta es, si un padre o una madre explota sexualmente a su hija menor de edad, ¿puede ser considerado como tratante? La primera. La segunda decía que si podía explicar mejor los casos en los que una víctima de trata se puede convertir también en autora del mismo delito. Y la tercera, que también tenía esa vinculación, decía, en el caso de las víctimas de trata que colaboran, dice, con su tratante para captar víctimas, ¿se podría considerar que sufren algún tipo de trastorno o enfermedad que las lleve a actuar de esa manera? ya, gracias. Ahora sí, ya lo tengo anotado. Cualquier persona puede ser víctima de trata y cualquier persona puede ser autor o autora de la trata de personas, ¿no? El hecho de que sean los padres no implica que no puedan ser autores del delito de trata. Es decir, si saben que y ocurre mucho donde, por ejemplo, la víctima, los padres le dicen a la víctima que vaya a trabajar con su tío, con un amigo, que se vaya a otro caserío y saben que está trabajando, por ejemplo, 10 15 horas, o saben que está trabajando en un bar, víctimas menores de edad, incluso que no pueden en esta situación, claro, al estar en una situación de dependencia de los padres, decir que no, sobre todo víctimas de 13 años, 14 años, y terminan siendo explotadas estas víctimas. Entonces, esta situación hace finalmente que cualquier persona que esté en esta situación de dependencia termine sometiéndose a eso. Y por eso conversábamos un poquito más atrás, y quiero ponerlo aquí,
cuando hablábamos de transporte y traslado, eh, ponía el ejemplo yo de que en el traslado muchas veces lo que ocurría como conducta era que los padres le daban al tratante, trasladaban de su esfera de dominio a la esfera del tratante a sus hijos, ¿no? Entonces, ya con ese ejemplo del traslado, quedaría claro que los padres también pueden ser autores de trata. Y en cualquier situación también pueden, los propios padres pueden transportar a la víctima. Entonces, no quiere decir que al tener una relación paterno-filial no puedan ser autores. ¿Por qué? Porque el propio tipo penal habla de el que mediante violencia, es decir, no lo excluye, ¿no? Entonces, cualquier persona puede ser autor de trata y cualquier persona puede ser víctima de trata, ¿no? Sobre lo segundo, ¿cómo es que la víctima es autora del delito? Eh, Imaginemos que está en este entramado de trata y finalmente se dedica a la prostitución, ¿no? Una de las finalidades de la trata, que está aquí, ¿no? Finalidad de prostitución. Entonces la víctima se prostituye, pero en ese interín termina convirtiéndose, por ejemplo, en pareja. Es uno de los miles de casos que la realidad supera la ficción realmente. Se termina convirtiendo en pareja del tratante, ¿no? De la persona que finalmente está ahí en el prostíbulo, por ejemplo, y termina siendo eh, pareja. Y le dice, bueno, yo no quiero que sigas ejerciendo la prostitución, lo que ahora necesito de ti es que tú traigas más chicas aquí para que se prostituyan. Y la víctima hace lo mismo, llama a una chica, le dice, necesito que vengas aquí, incluso por ejemplo, una víctima menor de edad, y termina la propia persona que terminó estando en el circuito de la trata, termina captando a otras víctimas. Entonces se inserta dentro del entramado de la trata ya no como víctima, sino como sujeto activo, como tratante ya, porque empieza a realizar lo mismo que hicieron con ella, lo termina haciendo con otras personas, que termina llevando a un local determinado, por ejemplo, para ejercer la prostitución a través de engaños. Entonces la víctima, que no se, por ejemplo, autopercibía como tal, termina haciendo lo mismo que hicieron con ella porque lo vio normal, porque claro, ella dice, ya ascendí, ahora soy amigo de la señora que me trajo, soy amigo soy pareja de la persona que me trajo. Esas situaciones ocurren, ¿no? Que la víctima incluso no se percibe como tal. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿no? Que es si es que el colaborar con el tratante es un trastorno. En realidad no lo es. El tema, o creo que no lo es, el tema es que la víctima no se autopercibe como tal, que no considera eso. ¿Por qué? Porque muchas de las personas están en una situación, primero, de desconocimiento sobre esto, sobre qué implica ser víctima de trata. Y por lo tanto, al no saber esto y estar todos los días en ese ambiente, hace que normalicen esa situación. Y al normalizar esa situación, lo que hacen es finalmente no autopercibirse como personas víctimas de trata. Entonces, al terminar insertándose en eso y terminar viendo esto como normal, viendo que sus amigas hacen lo mismo, entonces no se autoperciben como tal. Pero ahí lo que importa es que se pueda, por eso decía, no solamente es importante el papel del derecho penal, sino también de otros ámbitos que no sean derecho penal, que sean derecho extrapenal, otros ámbitos administrativos donde se les pueda ayudar, se pueda a las personas en general decir, como estos espacios de aquí, por eso al inicio agradecía mucho este espacio, para poder decir qué es la trata, en palabras sencillas, para que las personas que hayan escuchado esto, las 700 personas que están conectadas, sepan qué es la trata, ¿no? ¿Qué es trata? Mm, y entiendan de qué manera una persona puede ser víctima de trata, a pesar de que quizás no lo hayan percibido como tal desde un inicio. Muchas gracias al expositor por sus respuestas. Ya vamos a concluir con, con un último bloque. Nos van a disculpar aquellas personas que no han podido dar respuesta a sus preguntas. eh, pero justo no, en ese tenor que usted menciona acerca, ¿no? De las, por ejemplo, situaciones eh, o las modalidades, por ejemplo, que se da a través del padrinazgo, madrinazgo, ¿no? En lugares lejanos, tenemos un par de preguntas, ¿no? Que nos han hecho. Dice, en el caso de las trabajadoras del hogar a las cuales se les retiene el salario para que no renuncien y prestan el trabajo con cama adentro, no teniendo dónde ir si renuncian y sin dinero, ¿se configura trata si ya es costumbre de la empleadora hacer esto? Y la segunda pregunta, en el caso de las niñas víctimas de trata que nunca son recuperadas porque son llevadas lejos y esclavizadas de por vida, ¿cómo debería actuar el gobierno peruano para prevenir estos casos y garantizar su rescate? Muchas gracias. La primera pregunta
Bueno, las dos son interesantes, pero la primera es algo bien, bien, bien común, ocurre mucho. Y ciertamente hay personas que, por ejemplo, lo que hacen es, la víctima quiere renunciar y le dice, no, porque ya te pagué el transporte hasta aquí, hasta Lima, por ejemplo. Tienes que trabajar porque tienes una deuda conmigo. Tienes una deuda, entonces no te puedes ir, tienes que quedarte un mes, 2 meses más. Y al siguiente mes le dice, no te puedes ir porque te he dado comida y aparte te estoy alquilando en mi casa para que duermas. Entonces no te puedes ir, todavía tienes una deuda. Y hacen que la persona sienta que no puede salir de esa situación. Pero eso ya, digamos, es la materialización de la conducta concreta. Es decir, no solamente hay trata ahí, porque ciertamente tenemos una trata con finalidad laboral, vemos aquí, ¿no? Trata laboral. Entonces, evaluando la intensidad, porque el Código Penal recoge también, trata, trata de personas y luego hay tipos penales autónomos donde se regula la trata laboral. Dentro de esa trata laboral tenemos, digamos, uno que es trabajo forzoso y otro servidumbre, esclavitud y servidumbre. Entonces, habría que evaluar, dependiendo de la intensidad en la que se manifiesta esta situación, ¿no? El tema de cuántas horas se trabaja, de la retención o sea, todos esos indicios, ¿no? La retención del salario, evaluar eso y ver si encaja dentro de si es solamente una mera infracción administrativa o si hay una explotación laboral en sentido amplio, ¿no? Que puede ser un trabajo forzoso, puede ser una servidumbre o una esclavitud, incluso en el peor de los casos, ¿no? Pero eso está en una sintonía de intensidad, ¿no? Entonces, ciertamente esos son indicios, ¿no? De explotación laboral en sentido amplio, ¿no? Son indicios que ocurren criminológicamente, está muy arraigado eso, ¿no? Que cuando se van a trabajar, trabajan muchas horas, nuevamente lo mismo, les prometieron que iban a trabajar en mejores condiciones, terminan durmiendo en un lugar que ni siquiera hay cama, o sea, hay una cama adentro, pero que es un colchón que está tirado en el piso, insalubridad, les cobran la comida, les cobran pasar la noche, les retienen los documentos, como habíamos conversado, todos esos indicios y hay como una servidumbre por deudas, le llamamos así, ¿no? Dentro de lo que es el derecho penal, servidumbre por deudas, donde la víctima termina trabajando para pagar su propia deuda que nunca termina, nunca termina. Entonces la víctima piensa nuevamente que no puede salir de esa situación. Y ahí sí, sí, finalmente estamos ante otro delito, estamos ante la trata, finalmente si la misma persona lo hizo, y además ante una servidumbre. Y ahí estamos ante dos delitos también y hay unas reglas concursales para eso, pero es muy interesante y es otro mundo también. La trata laboral es un mundo entero, la trata sexual también es otro mundo entero y ahí conversaríamos mucho de sentencias, jurisprudencia sobre eso, que también es interesante. Sobre la otra pregunta, también sobre los niños, niñas, adolescentes, ¿cómo debe actuar el Estado? Realmente se trata de políticas públicas, ¿no? Yo realmente no tengo la respuesta final, pero como yo les comentaba, me parece más importante que el derecho penal la prevención. La prevención, y creo que eso se hace a través de políticas públicas sobre un interés interseccional, ¿no? De varios ministerios, de cómo se pueda finalmente estructurar todo esto para evitar la trata. O sea, hay una lucha en la trata de personas, no, cuando viaja Madre de Dios también se les advierte a las personas en el avión, hay documentación, pero debería ser en general, ¿no? Este tipo de información para que las personas puedan saber qué está ocurriendo o a qué están ateniéndose con estas situaciones, ¿no? Pero más allá de eso no tengo una respuesta concreta. Lo único de lo que sí estoy seguro es que el derecho penal no va a resolver estos problemas. O sea, son esfuerzos extrapenales. Cuando hablo de extrapenal me refiero a esfuerzos ajenos al derecho penal, que es mi ámbito de especialización, que nos va a servir respuestas del Estado que nos puede servir para eso, ¿no? Para finalmente evitar, o sea, más allá de la sanción, que es esto que estamos viendo, lo más importante es la prevención, para evitar finalmente que las personas se vean afectadas en sus derechos y en este caso en la dignidad humana, como hemos ido estudiando en esta hora y media casi de exposición. Gracias. Muchas gracias al magíster Daniel Quispe Mesa por su excelente exposición. Hemos ya concluido con la presentación y la absolución de preguntas. Solamente para terminar, quería indicarles que estamos publicando en el chat del grupo el link con la próxima conferencia que se realizará el próximo viernes 14, también a las 3 p.m., el cual abordará el tema los derechos humanos y el rol de la política criminal en el Perú. Están cordialmente invitados.
Asimismo, también les invitamos, ¿no?, a que se puedan unir en nuestro grupo de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos, donde publicamos no solamente los links de la inscripción, sino también los PPT que nuestros ponentes vienen desarrollando semana a semana. Asimismo, también les invitamos, ¿no?, a que puedan seguirnos en nuestro LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Pueden encontrar en el chat grupal el link para poder unirse. Con esto estaríamos concluyendo, agradeciéndole nuevamente a usted, Magíster Daniel Quispe Mesa, por su presentación. Y claro, estaremos prestos a invitarlo para una siguiente exposición donde nos podrá aclarar otras preguntas que nos han dejado la duda y, ¿no?, que nuestros participantes están muy interesados en continuar aprendiendo en ese sentido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, que tengan un excelente día. Muchas gracias.